Hola queridos amigos, aquí estamos muy contentos de poder tener una nueva entrega de Soy Católico, una charla entre hermanos. ¿Cómo estás, padre? Muy bien, un saludo a todos, aquí estamos con ganas de seguir charlando juntos. Y seguir descubriendo el Espíritu Santo, todo lo que venimos hablando, las cosas que vamos como, mejor dicho, redescubriendo y cómo vamos, si se quiere, revelando al gran desconocido, como le decía en la iglesia, ¿no? En un tiempo. Sí. Gracias a Dios, un tiempo ya ha pasado y hoy la iglesia va caminando. Hoy no se concibe casi ninguna acción de la iglesia sin la confianza, sin la acción, sin la invocación del Espíritu, ¿no? Digo, en esto hemos avanzado mucho porque hasta para los servicios más cotidianos, esta actitud de ponerse poner al Espíritu en acción es bellísimo, ¿no? Y en parte se lo debemos a la renovación y al redescubrimiento, como decir, del Espíritu, ¿no? Sí. Así que, luego de este momentito de introducción, vamos con el tema. Veníamos leyendo a Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no? En ese compendio del Espíritu Santo, estuvimos leyendo el capítulo 12, algo del 13, y hoy vamos a salirnos de esa carta y vamos a ir a la carta a los Gálatas. Y vamos a hablar del fruto del Espíritu. Eso. ¿No? Después vamos a hacer alguna... Sí, vos sabés que leía por ahí algún comentarista dice que hay que responder a tres preguntas. Es decir, ¿en qué contexto Pablo habla del fruto del Espíritu, no? Después eso, ¿por qué Pablo habla de fruto y no de obra? Si él habla de las obras de la carne, la lógica sería que hable de las obras del Espíritu. Y la tercera pregunta es, ¿por qué en singular fruto y no frutos? Así que a ver si leemos el texto y podemos responder a estas tres preguntas, ¿no? Muy bien. Y una de las claves es que cuando estamos hablando de fruto, porque estamos hablando de alguien que inhabita. Ya lo vamos a ir. Ahí dejamos el... ¿Sí? Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 5, nosotros vamos a arrancar desde el versículo 16. ¿Sí? Les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los bajos deseos. Por lo que los bajos instintos van en contra del Espíritu y el Espíritu va en contra de los bajos instintos. Y son tan opuestos que ustedes no pueden hacer todo el bien que quisieran, pero si los guía el Espíritu no están sometidos a la ley. Las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas: fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidia, cólera, ambición, discordia, sectarismos, celos, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Les prevengo, como ya los previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga, porque los que son de Cristo han crucificado el instinto con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu. No seamos vanidosos, provocadores y envidiosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos que la carta a los Gálatas es una carta de las más bravas de Pablo, porque Pablo estaba muy enojado con los Gálatas, porque habían aceptado a Jesús, pero después se habían vuelto, habían ido algunos judíos que decían que había que creer en el Antiguo Testamento antes del Nuevo. Y Pablo está muy dolido con los Gálatas porque él les dice, habiendo empezado por el Espíritu, terminan en la carne, ¿no? El proceso contrario debería ser, ¿no? Uno vive en la carne, pero cuando se encuentra con Jesús empieza a vivir en el Espíritu. Pablo le dice a los Gálatas, ustedes hicieron al revés. Así que Pablo insiste mucho en esto, es decir, ¿no? No se puede vivir, vos lo leíste ahí, ¿no? No se puede vivir un poco por aquí, un poco por allá. Hay que tomar una decisión de vida, ¿no?
Así como que, diría un amigo mío, fi, porque no era ni fu ni fa. claro, ni fu ni fa, ¿no? Entonces, fíjense, estamos en la exhortación, el capítulo 5 empieza la exhortación, ¿te acordás? Para ser libres nos liberó Cristo, y ahí empieza a hablar de la libertad, y dentro de esa libertad cristiana está entonces las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Realmente 14 obras vergonzosas, ¿sí? Pero sobre todo, dice algún escritor, devastadoras, ¿no? Las obras de la carne destruyen a la persona. Por eso Pablo termina diciendo, recuerden que el que hace estas cosas no verá a Dios, pero no verá a Dios porque se autodestruyó, ¿no? Entonces, qué fuerte esa expresión, ¿no? Y utilizando la lógica también podríamos decir de que, digamos, el pecado en todas estas cosas atomiza al hombre, lo divide, claro, ¿no? claro. Y por eso habla del fruto del Espíritu, porque es el efecto contrario, ¿no? Eso, el Espíritu, las obras de la carne te desarman, te desarman así, te desmembran, mientras que el Espíritu te reunifica, ¿no? Por eso Pablo habla de fruto. Y qué interesante, Sergio, porque perfectamente Pablo hubiera podido hablar de las obras del Espíritu. Y sin embargo él habla de fruto. ¿Por qué? Porque no son obras nuestras. Las obras de la carne las hago yo. Yo me dedico a la borrachera, a la superstición, a la enemistad. Yo, digamos, tengo participación activa en eso, ¿no? En cambio, en el fruto del Espíritu es Él. Vos lo dijiste de entrada en el programa, ¿no? Es Él el que va realizando en uno eso. Y por eso qué lindo decir, no habla de obras. Porque si hablara de obras, diría, pero esto lo hago yo. No. El fruto lo hace el Espíritu, lo va haciendo el Espíritu en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Es como lo que queda, ¿no? Es como lo que nos deja. Fruto, claro. Es justamente lo que surge de tener la experiencia de vivir el Espíritu, ¿no? Sí. Realmente es justamente el fruto. Vos decís, fruto, voy y me busco una naranja del árbol, ya el árbol hizo todo el trabajo, yo me agarro el fruto, ¿no? Y acá también el Espíritu hizo toda su obra y vos vas y recoges ese fruto maravilloso. Por eso es importante esto de la inhabitación del Espíritu, es importante esto de dejar al Espíritu hacer, y es importante esto de ese concepto nuevo del ser carismático, ¿no? Nuevo o redescubierto tal vez, ¿no? De que el ser carismático tiene que ver con la docilidad al Espíritu, ¿no? Para que estos frutos se vean. Claro. Digamos, estos frutos surgen como consecuencia de que yo tengo mi vida ordenada al Espíritu, ¿no? Qué lindo, qué hermoso eso, ¿no? Y por otro lado, vos lo leíste, ¿no? Pablo dice, el fruto del Espíritu es, pero enumera 9, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pablo ahí comete un error lingüístico. Es lo que pensé yo, claro. ¿no? En realidad sí, digamos, a un amigo nosotros le diríamos, eso que dijiste es una burrada lingüística, literaria, digamos, ¿no? Es decir, el fruto del Espíritu es alegría, amor, paz, y el número 9. No, pará, entonces sí, los frutos. Si lo pusiéramos en el corrector de la compu, nos marcaría como error, ¿no? El fruto no puede ser. Pero Pablo parece ser que a propósito lo pone así. El fruto, porque en definitiva el fruto es la acción del Espíritu, que después se va como desplegando en estas características del fruto, ¿no? Podríamos decir también que es la consecuencia de dejar obrar el Espíritu. O sea, por eso es uno solo. La consecuencia de dejar obrar el Espíritu es uno solo. Te hace un hombre espiritual, que tiene estas manifestaciones, estos 9 frutos, que de alguna manera, digamos, también, pues sabes que el cardenal Martini, él sugiere que este texto, él dice, es la auténtica moral cristiana, dice él, ¿no? El cristiano que se deja mover por el Espíritu tiene esta nueva manera de vivir en estos 9 frutos. Y ¿sabes qué? Sergio dice una cosa muy hermosa. Él dice que no es la moral del deber ser o de lo que tengo que hacer, o una moral de lo lícito e ilícito, no. Es la moral totalmente nueva de lo bello, de lo hermoso, del amor, en definitiva. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 habla del amor, ¿no es cierto?
Entonces, fíjense, es decir, es la moral de la vida plena, la moral del santo, por así decirlo, ¿no? Y agrega Martini, esto es interesante para pensarlo, él dice que estos 9 frutos del Espíritu los podríamos juntar en 3, en el corazón, en la boca y en las manos, ¿no? Es los sentimientos más profundos, amor, alegría, paz, fíjate vos los 3 primeros frutos del Espíritu, ¿no? Lo de la boca, él dice la boca y aquí está pensando en el diálogo, en la capacidad de dialogar y en el relacionarnos con los demás. Entonces ahí vendría la bondad, la cortesía, la dulzura, como acciones del Espíritu que a vos te mueven a la hora de encontrarte con tu hermano, ¿no? Y de las manos, de la acción propiamente dicha, ¿no? La bondad, la fidelidad y el dominio de sí. Fíjate vos, ¿no? Es decir, en mi acción tengo que controlarme para no pasarte por encima, por ejemplo, ¿no? Entonces el cardenal Martini hermosamente dice que aquí habría una nueva, la moral auténticamente cristiana, si nos dejáramos vivir este fruto en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y te parece que dejemos un tip para algo práctico para la vida cristiana? A ver. A mí me gusta, quienes me conocen por ahí saben que yo insisto mucho con este tema, con este texto, porque este texto es un texto que nos ayuda a discernir si aquello que estamos viviendo, o aquello que estamos pasando, o aquello sobre lo que tenemos que elegir, o aquella situación que tenemos que discernir, ¿qué fruto deja? A ver, aquello que voy a hacer puede provocar celo, puede provocar esto, puede provocar todo lo que dice de la carne, entonces es una obra de la carne. Ahora, si el fruto que va a dejar eso es amor, paz, alegría, fidelidad, paciencia, entonces es obra del Espíritu. Es punto de discernimiento que es muy importante, mi hermano, para tu vida, para las cosas, para que vos te des cuenta, estás viviendo una situación. A ver esa situación, ¿qué es lo que te deja? ¿Qué es lo que te deja? Muy interesante. Sí, entonces, algo práctico para vivir nuestras cruces diarias, para vivir nuestra vida, para vivir nuestra vida de cristiano, ¿sí? ¿Estoy movido por el Espíritu o estoy movido por la carne? Que no precisamente tiene que ser malo. No, porque el tema de moverlo por la carne, pero que muchas veces no está ordenado el espíritu, como por eso se dice en teología, estar ordenado el espíritu, es decir, movido con esa actitud del espíritu, entonces se puede desviar a otras cosas. Por eso, cuando insistimos que muchas veces tomamos así, bueno, está bueno, ¿y será que está bueno? En el fondo, ¿será que está bueno? Entonces, digamos, no sirve mucho para pensar. Nuestros grupos están movidos por mi comunidad, mi familia, mi grupo de amigos. ¿Hay espíritu o hay obras de la carne? Sí, realmente digo, pero por esto, es decir, no vivir una moral así de, no, porque a Dios no le gusta esto. No, es una moral de lo mejor, una moral de la belleza, de lo noble, ¿no? Por eso San Pablo tantas veces dice esa enumeración que él hace, ¿no? Todo lo que sea noble, recto, justo, verdadero, eso tiene que ser el motivo de sus deseos, ¿no? Es decir, siempre apuntando a más, ¿viste? Es decir, a ensancharte, a agrandarte, a ser cada vez mejor, pero mejor en el sentido de hombre cada vez más pleno, mujer cada vez más plena, agrandando el alma, ¿no? ¿Sí? Y ahora, y el desafío cristiano bien entendido, ¿no? Pensaba en esto, ¿no? El desafío cristiano bien entendido es que estos frutos se hagan visibles para que los otros hombres también se quieran dejar mover. Absolutamente, claro. Por eso yo creo que el cardenal Martini hace este esfuerzo de traducirlo los del corazón son más interior, ¿no? Pero en la boca y en las manos tiene que ver con esto, es decir, cómo hablo y cómo actúo, cómo hablo, digamos esto de también, bendigan siempre, ustedes están llamados a bendecir. Es decir, la manera en que yo hablo,
la manera en que digo, la manera incluso en que puedo llegar a corregirte a vos en un error, ¿no? Si el Señor me inspira que tengo que corregirte porque estás cometiendo un error, y la manera en que te lo diga va a ser fundamental. No solamente la verdad de lo que te diga, sino la forma, ¿no? Entonces ahí está, digamos, esto en la boca, mi manera de dialogar, mi manera de acercarme a vos, mi manera de decirte la corrección o la animación, lo que sea, va a ser fundamental y tiene este fruto, ¿no? Y pensaba en esa primera actitud ascética de los padres de la iglesia, ¿no? Esa actitud de separarme, retirarme, elevarme, separarme del mundo. Que por otro lado, digamos, hay una intención hermosa para solamente verlo a Dios, pero que escapa, me parece, a la... no es una crítica, ¿no? Pero por ahí me parece como que escapa al dinamismo cristiano, que la idea es esto, de que ahí en el rebaño, en la montonera, es donde tenemos que, donde justamente tenemos que tratar de vivir esa santidad. No separándome, no por ahí una falsa santidad, ¿no? Yo siempre digo que a veces tenemos hermanos que son estampitas caminando, ¿no? Y a veces rayan lo ridículo y por ahí dejan entender, dan lugar a que otros hermanos entiendan más la santidad. Claro. Hay que ser santo en el lugar donde estamos, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué tengo que dejar de divertirme si lo que me pide Dios es hacerlo sanamente? Claro. No que deje de divertirme. Pero Entonces hay gente que ve pecados por todos lados. Y ha pasado con grupos de oración, por ejemplo, que han empezado a ver más al demonio, porque le dan más bolilla al demonio que a Jesucristo. Totalmente. Grupos que por ahí empiezan a ver demonios por todos lados. ¿Por qué? Porque no empiezan a entender esto de vivir el espíritu desde lo cotidiano. Claro. Que esa es la idea. Es que si vos vivís, digamos, a ver, desde el miedo, es decir, vos lo recordabas, los padres de la iglesia estaba la idea de la fuga del mundo, ¿no? El mundo como pecaminoso, entonces yo tengo que huir del mundo. Y Jesús, ¿qué hacía? Él se metía en el medio de las multitudes, ¿no? Entonces digo, es decir, hoy hemos repensado el concepto de la santidad y el Papa Francisco ha escrito hace poco ese Pastores con olor a oveja. Pero no solo eso, sino también, ¿no? Alégrense y exulten, digamos, replantea el concepto de la santidad para decir la santidad de lo cotidiano, es decir, la cotidianidad. Ahí, no huyas de tu casa, de tu familia, de tus amigos, no, esto que vos decís, la fiesta, ¿cómo no vamos a tener una teología de la fiesta, una teología de la alegría, una teología del cuerpo, una teología de la sexualidad incluso, todas las dimensiones humanas? Si vos le empezás a escapar a alguna de las dimensiones humanas, te limitás, eso no es del espíritu, entonces en esta realidad, a ver, yo, matrimonio, casado, ¿qué me dice el espíritu de cómo vivir estas cosas, ¿no? Obviamente el cura tiene otras dimensiones, la vida religiosa tiene otras, pero en definitiva es decir, ¿qué camino me propone el espíritu? Y es el camino también de mis elecciones y de mis decisiones de vida, ¿no? El discernimiento. Exactamente. Discernimiento. Entonces, por ahí usamos una palabrita que estaría bueno aclararla porque a veces por ahí después preguntan algunos hermanos. En ese momento usamos la palabra de ascesis, que significa elevarse, separarse de lo terreno para estar más cerca del cielo, ¿no? Esa es la actitud ascética, decíamos nosotros, ¿no? Pero la ascesis tenemos que entenderla desde nuestro lugar sin despegar los pies del suelo. Entonces, te invito a que leas Juan, el Evangelio de Juan 17, ¿no? Donde está la oración sacerdotal de Jesús. Allí el Señor dice algo, Padre, cuidado porque están en este mundo que nos hunde este mundo. Y nos está hablando de esto. Claro.
pero cuidalo porque ellos se quedan en el mundo. Sí, exacto. Seguro que sí. ¿No? Así que hermoso, yo creo, digo, volver a leer el texto, sobre todo Gálatas 5, ahí leímos del 16 Del al 16 26. al 20. Pero en definitiva decir esto, ¿no? Es decir, el fruto del Espíritu que une, que realiza la plenitud de la persona, mientras que las obras de la carne no Atomizo. Acordate de esto, del que estamos usando mucho en el momento, sí. el bombero loco le decíamos nosotros, pero ¿qué es el atomizador? Claro. ¿Qué hace? Es separar, desparramar en pequeñas partículas un todo. No. El Espíritu junta, el Espíritu une, el Espíritu unifica, y por eso también digo esta cuestión de llegar a la noche desarmado de andar sirviendo, y esa necesidad de volver a ser uno, volver a un momento de oración, tener un momento de oración a la noche para decir, me reunifico. Este Hijo de Dios que se desarmó en 1000 pedazos por servir, vuelve a ser uno y dice, Padre, termino el día en vos, maravillosamente, ¿no? Fruto del Espíritu. Esto es lo que nos está pidiendo el Señor. Que demos buenos frutos. ¿Sí? Que lo dejemos dar fruto. Que lo dejemos dar fruto. Vayamos a cosechar. Pero importante es esto, de que dejemos que corra la sangre. ¿Cómo es que dice la lectura? Ustedes, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Exactamente. Así que en esa, separados de mí nada pueden hacer. Es importante de que esa savia, que es el Espíritu Santo, corra en su iglesia para dar esos frutos que el Señor está esperando que vos y que nosotros podamos dar. Seguro. Pensá en una canción para que nos ayude a orar en este momento. Y te invito a que ores también y le pidas al Espíritu Santo el gran fruto, que es el fruto de la alegría. Ven Espíritu Santo a mi vida. Ven Espíritu Santo con tu amor. Ven a darme toda tu alegría, ven a liberar mi corazón, ven Espíritu Santo a mi vida, ven Espíritu Santo con tu amor, ven a darme toda tu alegría, ven a liberar mi corazón. Y vos decías que un colega, un compañero nuestro dijo que la tentación empieza con la tristeza, ¿no? Digo, y me dejaste pensando, y de alguna manera en el Génesis, lo primero que hace el demonio es meterle la duda a Eva y a Adán, ¿no? Así que no pueden comer de ningún árbol. Fíjate vos la malicia, ¿no? Así que no pueden comer de ningún árbol. No, dice Eva, vamos a comer de todo, menos de aquel. Pero ya ahí le siembra la duda. Así que Dios es tan guacho que creó todo esto y no te deja probar nada. Y entonces ahí, ¿no? La tristeza o el desánimo o la duda como que le deja espacio para molestarnos, ¿no? Por eso la alegría, gente, no es andar a la risa por la calle, ¿no? Yo te diría, es como un fondo en el corazón que se sostiene en la fidelidad de Dios. Es decir, ¿por qué estoy feliz? ¿Por qué tengo alegría? Porque creo en alguien que es más poderoso que yo, pero que me ama y que quiere mi bien. Nosotros tenemos un Dios que quiere nuestro bien, que quiere realizarnos, que quiere planificarnos, que quiere hacernos compartir su amor. Entonces esa es la verdadera alegría, ¿no? Esta canción dice, ven con tu alegría
a nuestro corazón. Y no solo ese fruto, cualquiera de los frutos del Espíritu, que es la acción del Espíritu mismo, pedilo con toda confianza, hermano. Pero te invito a esa serena alegría de saber que este Dios te ama y quiere tu felicidad y quiere tu realización, aunque a veces nos lleva por caminos un poco medio raros, pero déjalo que Él haga. Él sabe y quiere tu bien, fundamentalmente. Y pensar en una alegría que es fruto de haber conocido a Jesús. La alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles está lleno de historias que terminan con esto. Y todos quedaron llenos de alegría, haber conocido a Jesús. Así que, hermanos, si ya lo conoces, reafirma tu decisión y que el Señor renueve la alegría en tu corazón junto con su bendición. Te bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo a mi vida. Ven, Espíritu Santo, con tu amor. Ven a darnos toda tu alegría. Ven a liberar mi corazón. Y si Dios quiere, será hasta el próximo encuentro para seguir teniendo una charla de hermanos. Nos seguimos viendo.